No se necesitan enseñanzas muy complicadas para entender lo importante que es que conectes con tus dones y talentos y que, sobre todo, los pongas al servicio de la humanidad. Fíjate, hoy vamos a platicar sobre una parábola que enseñaba el Maestro Jesús. El Maestro Jesús fue el hombre más importante en toda la historia. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Y él enseñaba así, a manera de parábolas. Tentaba dar una gran lección en pocas palabras, en historias muy simples, pero que eran sumamente significativas. Hoy vamos a platicar de la parábola de los 3 siervos, los dones y talentos. Y la parábola dice así: resulta que había un señor que tenía 3 siervos y estos 3 siervos decidió regalarles una serie de talentos. Cuando hablamos de talentos, en esa época también se podía interpretar como moneda, como una moneda de cambio, como algo valioso, pero también lo podemos interpretar como los dones y talentos que la vida, Dios, el universo nos ha dado a cada uno de nosotros. Para el caso da lo mismo. Funciona igual con las monedas. El punto es que el Señor les dio estos talentos. Al primero le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Y la misión era muy simple. Tenían que multiplicar esos talentos, tenían que usarlos, tenían que hacerlos más grandes. ¿Qué pasó? Cuando regresó el Señor, vio que los 2 primeros, en efecto, habían multiplicado los talentos que les había dado. El primero lo había multiplicado por 2. O sea, ya no tenía 5, ahora tenía 10 talentos. El segundo también había hecho lo mismo, ahora tenía 4 talentos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que para el tercero, al que le había dado solamente 1 talento, no había hecho nada con él. Y de hecho, lo había enterrado, había hecho una tontería muy grande, porque el tercero había tenido tanto miedo de perderlo porque dijo: yo nada más tengo 1 talento. ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si lo manejo mal? ¿Qué pasa si hago una tontería con él? ¿Qué pasa si, o sea, toda la maraña que se te viene en la cabeza de dudas, de parálisis por análisis? Y lo único que se le ocurrió fue enterrarlo, ocultarlo, y le dijo: aquí está, de hecho, lo voy a desenterrar y te lo voy a devolver para que estés seguro, para que yo no lo pierda. Con lo cual el Señor se enojó muchísimo con él porque le dijo: tu única misión era multiplicarlo y yo estaba seguro de que lo ibas a hacer. No por 2, no por 3. Las posibilidades eran infinitas. Tú solo tenías que ponerte en marcha. Tenías que usar ese talento que te di, usarlo. Y por el contrario, te dejaste caer, te dejaste aprisionar por el miedo, por la flojera, tal vez, por las dudas, y ahora me lo traes de regreso. Lo que voy a hacer yo con ese talento, se lo quitó y se lo dio al primero, al que había multiplicado por 2. Los 5 talentos que tenía, ahora tenía 11 talentos. O sea, encima de que se le había dado bastante, lo había sabido manejar, multiplicar, lo usó, todavía recibió más de lo que ya se le había dado. Y al tercero, siendo que se le había dado 1 talento, sí, pero tenía 1. Encima de que no tenía nada, se le quitó todo lo que poseía. Entonces la enseñanza es clara, ¿no? Nos habla de la importancia de usar nuestros dones y talentos en esta tierra, en esta vida. Los dones y talentos son aquellas cosas que se nos han dado a cada uno de los seres humanos para que podamos prosperar, para que podamos realmente sentirnos abundantes de buena manera, porque, ojo, mucha gente busca este tema de la abundancia y quiere ser muy abundante. Lo que pasa es que no sabe cómo pedirlo también, porque la abundancia, tú puedes tener abundancia de problemas, abundancia de pleitos. Yo creo que lo que tú deberías buscar en esta vida realmente es ser próspero. ¿Qué es ser próspero? Es hacer mucho, multiplicar tus talentos, tu dinero, vamos a decirlo así, tus ganancias, pero haciendo poco. Y esas cosas solamente se logran cuando tú realmente usas tus dones y talentos. Hay gente que se enoja, se queja de que ve a otros y dicen: es que ¿cómo es posible que solamente trabajó un par de horas y ganó casi lo mismo o más que yo, cuando yo llevo aquí 8 horas, 12 horas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa injusticia? Y se enojan con Dios, con el gobierno, con la vida, con ellos mismos, con la persona que están viendo que está ganando quizá lo mismo o más que ellos por trabajar menos tiempo. Eso es la verdadera prosperidad. Y ese es el resultado de cuando tú usas tus dones y talentos, aquello que Dios, la vida del universo, te dio y que decidiste usarlo y multiplicarlo. Pero hay mucha gente, y esa es la mayoría,
que tienen miedo de usar aquello que se les dio, dones y talentos, cualquiera que sea, que les da miedo, que les da vergüenza, que les da flojera incluso, y que incluso desdeñan aquello que ellos saben que tienen y que hacen muy bien, porque déjenme decirles que una de las cosas que muchas personas no toman en cuenta es que cuando tú realmente quieres construir una misión de vida, alinearte con tus dones y talentos, saber cuál es tu propósito, normalmente son cosas que tú ya sabes hacer y que las sabes hacer muy bien, pero muy bien, se te dan de una manera natural y por eso las haces menos, porque crees que ¿eso qué? Eso no me va a dar dinero, eso no me va a servir. Yo quiero ganar en cantidades grandes, yo quiero poseer, y yo sé que eso solamente se hace trabajando, se hace haciendo cosas, cumpliendo horarios extremos, partiéndome la espalda. ¿Ven cómo aquí entran también las creencias? Entonces, la gente desdeña eso que ya tiene, que ya posee, que ya trae de fábrica instalado y lo hace de lado porque cree que no le va a funcionar. Acabamos de ver la parábola de los talentos. La vida, Dios del universo, te dio ese don y talento para que lo multipliques, porque nuevamente, Dios, vamos a llamarlo así, tiene la seguridad de que eso que te dio, eso que tú ya llevas aquí adentro, te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero tú solo tienes que hacer una sola cosa y es multiplicarlo. La instrucción en la parábola y en esta vida para ti, para mí, para todos los que estén viendo esto, es muy clara. ¿Qué tienes que hacer con tus dones y talentos? Usarlos, regalárselos allá afuera, a la comunidad, servir, aprender a servir a los demás con esos dones y talentos y así te serán multiplicados. Si tú usas lo que ya se te dio, se te va a dar más. Esto es una ley divina. Por eso, cuando el Señor llegó con el tercer siervo y vio que no había hecho nada, le quitó lo poco que tenía y se lo dio al primero. Porque de esto habla esta ley. Si tú usas eso que se te ha dado, se te va a dar más. Te lo ganaste y por ende vas a tener más de lo que se te ha dado. Si no lo usas, por mucho que hayas ganado, aunque sea un poquito, si tienes algo, se te va a quitar. Ahí es cuando comprendes por qué hay personas que de repente acumulan mucha riqueza, porque sí puede ser que acumulen, vamos a decir, dinero. De repente acumulan, ganan, no precisamente por usar sus dones y talentos, por hacer otras cosas, y de repente pierden todo. Porque ¿para qué se te dio los dones y talentos? Para servir a los demás. Y si tú no lo estás haciendo, si no estás conectado, alineado con el propósito de tu alma tarde o temprano va a generar las circunstancias adecuadas para que tú lo pierdas todo. Ley divina. La misión de vida, los dones y talentos no obedecen a deseos egoicos, no obedecen a tus deseos de tener una gran casa, un gran coche, una gran camioneta, muchísima ropa, muchísimos accesorios, muchísimas tonterías, estupideces materiales que yo no las desdeño, las adoro, pero es que esos no son el motivo. Esos son el accesorio que te acabas comprando cuando obtienes esa riqueza, que primero es riqueza interna que tiene que salir de ti, expresarse allá afuera para servir a los demás y que por ende te van a pagar por ello. Es un dulce, es un caramelo lo que viene de regreso. ¿Con eso te compras cosas? Sí, claro. Te va a llegar abundancia económica, te va a llegar prosperidad para comprarte cosas materiales, sí, claro. Pero es que la fórmula no es quiero tener dinero para comprarme cosas y para sentirme que tengo. Esa no es la fórmula. La fórmula es ¿quién soy yo? ¿Cómo le puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo serle útil a la sociedad con lo que yo sé hacer muy bien y que lo sé hacer muy bien porque son mis dones y talentos? ¿Y cuánto es lo que va a venir de regreso? Lo que va a venir de regreso va a ser mucho, porque por ende es mucho lo que tú tienes por dar. Los dones y talentos no son cositas pequeñitas que se nos han dado, cacahuatitos 3 o 4 que se nos dieron para que podamos a ver qué hacemos con ellos. No. Son tesoros muy grandes. Generalmente las personas piensan en ganar cierta cantidad de dinero y ahí se quedan trabados. Tu ego te puede decir que puedes ganar dinero de ciertas maneras y estás esperando específicamente esa cantidad y sabes que esa cantidad tienes que trabajar ciertas horas y normalmente son muchas. Como lo que te decía hace rato,
Hay gente que se impresiona por otras personas que trabajan muy poquito y ganan lo mismo y muchas veces ganan muchísimo más de lo que ellos pueden aspirar. ¿Por qué? Porque las aspiraciones del ego son así, son trabajosas, son sacrificadas. Compartir con el mundo es un deber, es una responsabilidad. Los dones y talentos no se te dieron a ti para tu uso personal, para saciar tus deseos egoicos. De hecho, no son tuyos, son de Dios, de la vida, el universo, de aquello que es más grande que nosotros. Tú eres el canal a través del cual Dios, vamos a llamarlo así, quiere hacerle entender, quiere hacerle llegar, quiere bendecir la vida de los demás. Así de importante eres. Tú eres la pieza que falta en este mundo para que se haga ese cambio, esa transformación. Pero si no quieres aceptar esa tarea que se te ha dado, esa irresponsabilidad tiene consecuencias en esta tercera dimensión. Por eso es que les digo que la enseñanza del Maestro Jesús es muy simple. Al que tiene, se le va a dar, y se le va a dar más en abundancia. Es decir, el que tiene en cuenta sus dones y talentos y camina de la mano con ellos, los pone al servicio de la humanidad. A esa es a la persona a la que se le va a dar y se le seguirá dando más y más y más y más. Y a la persona que no tiene, es decir, que no toma en cuenta sus dones y talentos, que prefiere trabajar de cualquier cosa, que prefiere hacer cualquier cosa que atente contra la humanidad, cualquier cosa que no esté alineada con sus dones y talentos, es decir, que no tiene, que no está conectado con esa magia interna, se le va a quitar. ¿Ok? Aunque consiga algo, se le va a quitar, porque solamente está pensando en sí mismo, en saciar los deseos de su ego, en quiero para mí, quiero tener, quiero comprarme, quiero poseer, quiero ser, quiero todo para mí. Y en lo último que piensa es en los demás. En los demás solamente piensa en cuánto dinero puede sacarles de su cartera. Eso es lo único para lo que le interesan los demás. No piensa en el ser humano que podría servir. Por eso les digo que aquí la importancia es, primero pregúntate, ¿qué tengo para servir a los demás? ¿Cómo puedo hacerle para ayudarte? ¿Qué tengo yo que a ti te puede ayudar, que puede hacer una diferencia en tu vida? ¿Qué es lo que yo tengo que le puede servir a los demás en su vida, que puede ser trascendental y que por ende me pueden pagar por ello? Si no piensas de esa manera, lo que tengas, sea poco o mucho, en algún momento se te va a quitar, lo vas a perder, porque tú no viniste a esta vida a acumular. En esta vida venimos a ayudarnos entre todos nos venimos a echar la mano, por así decir. Así que cuanto más inviertes en ti, y sobre todo cuanto más actúas, como lo hizo el primero y el segundo siervo en la parábola de los talentos que vimos, lo vas a multiplicar y vas a ser cada vez más grande, más valioso. Y vas a multiplicar aquello que se te dio y por ende vas a tener más de aquello que tanto deseas. Y lo vas a tener sobre todo en todas las áreas de vida, no nada más económicamente o vocacionalmente, que mucha gente piensa en el dinero, el dinero, el dinero. Lo vas a tener, pero lo cierto es que los dones y talentos, usarlos, repercuten en todas las áreas de vida, en tu familia, en tu pareja, con tus hijos, con la sociedad, en tu espiritualidad, en tu alma, en sentirte vacío. Es la diferencia entre sentirte vacío o sentirte lleno, sentirte pleno, sentirte contento con lo que estás haciendo, sentirte que tu vida hace una diferencia en la vida de los demás. ¿Cuánta gente decide ponerse una pistola en la cabeza? Porque no entiende, no comprende cuál es el sentido de esta vida, precisamente por eso, porque ha enterrado los dones y talentos que se le han dado, los ha hecho de lado, los ha desdeñado y ha creído que por ahí no es el camino y no encuentra sentido a esta vida, porque justamente parte del sentido de esta vida es servir a los demás. Se dice que el servicio es el vicio del ser. Si algo es adicto nuestro ser, es a servir. Por eso se siente tan bonito cuando le sirves a los demás de alguna u otra manera, que tu vida sea útil para los demás, que les sirva de alguna manera, se siente divino, y que encima te paguen por ello. Ahí está la diferencia. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que ya tienes?